Hola amigos, espero que estén bien, bendiciones a todos. Este, pues aquí haciendo un video para meditar la palabra de Dios. Los invito a que se queden para meditar. Este, Estuve pasando un tiempo difícil, me pegó esa enfermedad, pero gracias a Dios me siento mejor. Bendito sea el nombre del Señor. Y quiero meditar con ustedes una parte de la palabra en Mateo, San Mateo capítulo 13, versículo 36, donde Jesús explica la parábola de la cizaña. Entonces, sin más preámbulo, amigos, vamos a leerla en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Dice, entonces despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él, sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo, él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del mal. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo. Los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Y los echará en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Bueno amigos, lo que vemos aquí hoy, pues es la explicación de la parábola. Y vamos a ver qué es lo que dice, ¿no? Dice, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo donde nosotros vivimos. La buena semilla son los hijos del reino en esta tierra. Y las cizañas son los hijos del malo. Bueno, aquí nos habla la palabra, amigos, pues es muy clara, ¿no? Que los hijos de Dios, los hijos del reino, pues es el trigo. Y que las cizañas son los hijos del malo. Dice que el enemigo es el que la sembró. El diablo es el que la sembró. Dice que la siega es el fin de este siglo. La siega es la cosecha. Entonces es el fin de este siglo. Los segadores son los ángeles. Los ángeles son los que van a cegar. Bueno, dice, de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Entonces dice que la cizaña tendrá su fin en el fuego, que para ser quemada. Y dice, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y los que hacen iniquidad. Aquí está algo difícil. Aquí debemos nosotros de meditar. Y la verdad es que tenemos que tener una sinceridad muy grande para con nosotros y también un temor, un miedo. Un miedo para afrontar la realidad por medio de la escritura que somos. Es un reto, no es solo un reto, es algo que debemos afrontar. La palabra de Dios siempre es una espada, y una espada de doble filo que golpea hacia allá y golpea hacia acá, golpea al que la escucha y golpea al que la habla. Y nosotros debemos enfrentar por medio del conocimiento de la palabra, debemos de ver qué somos, qué dice la Biblia que somos conforme a nuestro comportamiento, conforme a nuestra vida, conforme a nosotros cómo vivimos, cómo somos. ¿Por qué? Porque aquí hay una verdad y hay una verdad donde se habla de dos cosas que parecen ser lo mismo, pero no lo son. El trigo, que es el trigo que son los hijos de Dios, y la cizaña, que son los hijos del malo. Y aquí habla que todos los que sirven de tropiezo y los que hacen iniquidad los echarán en el horno de fuego.
O sea, la naturaleza del trigo y la naturaleza de la cizaña son muy diferentes. Y debemos nosotros enfrentar, ser golpeados, dejarnos ser golpeados por esa parte de la palabra para ver nosotros qué somos. ¿Qué somos? ¿Por qué? Porque necesitamos saber qué somos. Para añadir un poquito a esto, hay mucha gente que agarra y dice que esto yo lo llamaría una falsa fe, una fe sin ciencia, una fe sin conocimiento, una fe hueca, una fe aparente. Que dicen, no, pues es que ya yo soy hijo de Dios y esto y lo otro y debo de tener fe y lo confieso y lo afirmo. Y no digo que esté mal eso, pero si no está complementado con la vida, con los actos, con la fe, con la obediencia a Dios, puede ser catastrófico. Puede ser que nos engañemos a nosotros mismos por el miedo. Y a veces es mejor, aunque sea muy duro y muy difícil, enfrentar ese miedo y decir, voy a ver qué es lo que soy conforme dice la palabra. ¿Por qué? Porque si de casualidad estoy engañando a mí mismo, que yo soy un creyente, que yo soy un cristiano verdadero, pero mis actos y mi vida dicen que no lo son, porque continuamente peco, porque continuamente adultero, porque continuamente fornico, porque continuamente miento, porque continuamente soy envidioso, soy malo, soy cizañoso y continuamente hago mal. Y todavía a veces hasta me deleito mucho en hacerlo. Si veo eso y me doy de cuenta, entonces debo de cambiar. Entonces debo de afrontar y decir, las evidencias de mi vida, mis hechos, mis actos, me dicen que no soy trigo, sino que soy cizaña. No importa que vayas a la iglesia, no importa que prediquemos, no importa no importa esa apariencia, importa lo que eres y lo que practicas en tu vida. Y eso debemos de nosotros de ver. Debemos de ver porque es importante. ¿Por qué? Porque si lo vemos a tiempo con la ayuda del Señor, que el Espíritu Santo hoy nos redarguye y diga, oh Señor, perdóname, yo he vivido la vida mal. Hay tiempo. ¿Por qué? Porque Dios tiene el poder para convertir la cizaña en trigo. Porque dice la palabra que el que confesare con su boca y creyere en su corazón, ese será salvo. Y dice que somos los hijos de Dios son engendrados por voluntad de Dios, no por voluntad de hombre. O sea, es una obra de Dios. O sea, Dios puede transformar a una cizaña que se da de cuenta que es cizaña, si se arrepiente, si cree en Jesucristo, puede transformarlo. Y puede haber una evidencia en su vida de transformación por medio del arrepentimiento, por medio de confesarle a Dios sus pecados, por medio de que el Espíritu Santo va a redarguir, que el Espíritu Santo va a agarrar y va a dar una manera de vivir en la cual cuando tú pecas te va a dar dolor, no te va a dejar descansar. Cuando tú hayas hablado mal de tu hermano, cuando tú hayas mirado pornografía, cuando tú hayas deseado la mujer de tu prójimo en tus pensamientos, cuando tú llevabas una vida de adulterio, de fornicación, de robo, va a haber el Espíritu Santo en tu vida, la obra de Dios que te va a redarguir para que no puedas hacerlo. O sea, Dios es poderoso y esta palabra es de Dios y es poderosa para que nos arrepintamos. Entonces quiero hablar de esa peligrosa falsa fe, falsa fe que se viste mucho de religión. Y para eso vamos a ver un ejemplo de alguien que se podía catalogar muy bien como cizaña.
que nos aparece en la Biblia. Eh, Vamos a irnos a San Mateo capítulo 7 versículo 21. Y dice aquí, pongamos atención, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Aquí podemos ver, amigos y hermanos, un claro ejemplo de esa falsa fe. De esa falsa fe. Estas personas tenían dones de profetizar. Echaban fuera demonios y hacían milagros. Pero el Señor les dice, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces, esa falsa fe, porque es falsa fe. ¿Por qué? Porque esa falsa fe no los hizo salvos. Y aquí está lo que dice el por qué. Dice, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Ñañaras. Hermanos, esto debe de darnos terror. ¿Por qué? Porque miren, amigos, hermanos, estas personas estaban engañadas a sí mismas. Tenían una plena certeza de que estaban bien. Al grado de decir, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre. O sea, Señor, Señor, tenemos profecía. Y decirle, Señor, tenemos de que echamos fuera demonios. No cualquiera hace eso. Y en tu nombre hicimos milagros. Sin embargo, queda un ejemplo perfecto de alguien que podría ser cizaña. Esto debe darnos temor. Esto a mí me da temor, porque siempre da temor ver tu vida, tu corazón, tu rostro, cómo tú eres por tus actos. Y esto debe de darnos terror a nosotros. De verdad debe de darnos terror. Y un terror para mirarnos, a vencer el miedo y mirarnos y ver, oh Padre, mira cómo está mi vida. Y al ver nosotros nuestra vida, si va bien, qué bien. Y si va en contra de lo que Dios dice, debemos de arrepentirnos, pedirle perdón a Dios y obedecer su palabra y obedecer a Cristo para que alcancemos misericordia. Dice el Señor, apartados de mí, hacedores de maldad. No hubo un crédito por las profecías. No hubo un crédito por echar fuera demonios y no hubo un crédito por los milagros. Porque estaban haciendo maldad, hacedores de maldad continuamente. Esto es algo triste. Y esa era una falsa fe que se establecía por milagro, por prodigio en el nombre del Señor, por profecía, pero no por una vida de obediencia al Señor, no por una vida de obediencia a Dios, porque el Señor nos dice que si nuestro ojo no es ocasión de caer, que mejor lo arranquemos y lo echemos fuera. Si nuestra mano es ocasión de caer, que nos las cortemos. O sea, cortar con el pecado de continuamente, cortar con el pecado, dejar de hacer la maldad. Y eso es difícil, pero con la ayuda de Dios se puede. Entonces vemos un claro ejemplo de lo que puede ser cizaña dentro de la iglesia. Ahora, no voy a hablarlo como una manera despectiva y de decir, desenmascaremos quién sea cizaña. No lo hablo de esa manera, no quiero que se entienda así. Lo hablo
para que nosotros, si vemos que hay evidencia de que podemos ser cizaña, nos arrepintamos. Nos arrepintamos a tiempo y alcancemos la misericordia de Dios. Que veamos, pero yo todavía a veces he andado de loco, he andado a veces adulterando aunque nadie sepa. Tal vez predico, tal vez canto, tal vez sirvo en la iglesia, pero he andado a veces con mujeres. Debo de arrepentirme hoy en el nombre de Jesús, pedirle perdón a Dios y dejar todo ese adulterio. Si veo pornografía, debo de arrepentirme ante Dios, reconocerlo y decirle: Dios, ayúdame, yo dejo este pecado, ten misericordia. Y luchar con todas nuestras fuerzas, con los pecados que cometemos, y dejar de ser hacedores de maldad. Esta es la manera, esta es la gana y el deseo y la pasión por la que yo quiero hablar esta palabra. Para que si vemos evidencias en nuestra vida de que estamos mal continuamente, nos arrepintamos hoy. Porque Dios nos habla a tiempo. Y Dios es bueno y es misericordioso. Entonces es un día hoy para ser sinceros con nosotros mismos y vernos a la luz de Dios, a la luz de la palabra. ¿Qué somos? Bueno, ya vimos ese ejemplo de lo que puede ser una cizaña que piensa que es una fe falsa, porque piensa que los milagros, las profecías y el echar fuera demonios lo hacen un verdadero trigo. Pero el Señor dice: no, apartaos de mí, hacedores de maldad. Hicieron tal vez esas cosas, todo lo que mencionaron, porque Dios es misericordioso, pero nunca dejaron de hacer maldad. Entonces eso, la profecía, el echar fuera demonios, los milagros, no es la evidencia completa de ser un verdadero hijo de Dios, ser verdadero trigo. Eso puede ser todavía cizaña a la persona. Entonces las evidencias más claras las vamos a ver ahorita en Mateo capítulo 7 versículo 15. Y dice así el Señor: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Esta palabra siempre naturalmente la agarramos nosotros hacia al exterior. Pero hoy no quiero que la agarremos hacia el exterior, o sea, hacia nuestro prójimo. Siempre la agarramos vamos a ver, entonces vamos a ver si aquella persona fulano, sutano, es esto. No la vamos a agarrar hoy de esa manera. La vamos a agarrar hoy para nosotros. Para nosotros. Porque nos es más beneficioso agarrarla para nosotros que para cualquier otra persona. Para cualquier otra persona va a ser crítica, pero para nosotros va a ser beneficio. Entonces nosotros debemos de agarrar y de ver nuestros frutos verdaderos. Nuestros frutos. Si tenemos todavía en nuestra vista, en nuestro ser, mucha envidia, celos, iras, contiendas, vanidad, orgullo, laxivia en nuestra mirada, en nuestro corazón, malos deseos, que nosotros lo sabemos. Si sabemos que los tenemos, debemos de pedirle perdón a Dios. Si los hemos dejado vivir, dejado tomar el control sobre nosotros. Si hemos dejado que la vanidad, el orgullo, la laxivia, esos malos deseos de la carne, si los hemos dejado dominarnos, debemos de pedirle a Dios hoy que nos perdone. ¿Por qué? Porque por nuestros frutos vamos a ser conocidos. Por los frutos nos van a conocer. Entonces nosotros debemos usar esa palabra hoy para nosotros y ver nuestros frutos. Ver nuestros frutos. Algo que quiero decirles también
es que hay algo que me llama a mí mucho la atención. La cizaña y el trigo, desde que nacen y en su juventud, son muy similares. La única manera que se identifican es cuando ya se maduraron. Porque la cizaña da una espiga un poco más pequeña, y es venenosa, a lo que yo sé. El fruto da mucho más, una espiga mucho más grande. Esto es lo que a mí me intriga, o sea, me llama mucho la atención, que cuando está maduro el trigo y la cizaña, hay una diferencia, hay algo que ya las diferencia. El trigo, como tiene mucho fruto, el trigo, su espiga hace que sea hacia abajo, como que se inclina. Inclina su cabeza, por así decirlo, hacia abajo. Pero la cizaña no, la cizaña nunca inclina su cabeza hacia abajo, sino que siempre está hacia arriba, bien erguida, bien orgullosa. Me llama mucho la atención porque es un simbolismo de que el trigo se somete a Dios. Es un simbolismo de que el trigo, la persona, agacha su cabeza ante Dios, se humilla. El trigo se humilla ante Dios y dice: oh Señor, perdóname, tienes razón. Humilla su cabeza al Señor, se humilla, esperando en el Señor misericordia, ayuda. Pero la cizaña no, la cizaña es altiva, es altiva. Y vamos a ver de esa manera un poco la altivez. Y debemos de ver y comprender que la cizaña es muchas veces líder en las iglesias. Lo voy a leer para no errar. Vamos a leer Mateo capítulo 23, versículo 20, del San Mateo capítulo 23, versículo 23 también. Dice: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos, que coláis el mosquito y traigáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, que limpiáis lo de afuera, del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Bueno, vamos a ir explicando. Aquí el Señor agarra y dice: ay de vosotros, escribas y fariseos. Debemos de saber que los escribas y los fariseos son las personas que eran más religiosas dentro de la religión judía, en el verdadero camino, en el camino, o sea, en el camino de Dios, porque a los judíos se les dio primero la ley y estaban esperando al Mesías. Pero esa verdadera, o sea, esas personas que estaban esperando al Señor, esos sacerdotes, esos que estaban ahí, pues eran cizaña. Eran cizaña. ¿Y qué le dice el Señor? Dice: guías de ciegos, que cuelan el mosquito y tragan el camello. O sea, que se espantan de lo poquito, pero lo malo lo hacen, lo grandemente mal lo hacen. Que agarra y le ponen más importancia, dice, a la menta, al diezmo de la menta, del eneldo, y que dejan lo más importante, la justicia y la misericordia. O sea, siempre espantándose por lo pequeño, pero haciendo lo más grande. Entonces agarra y dice: ay de vosotros, dice, hipócritas, porque limpian lo de afuera del vaso, el exterior siempre. Así es un relato de la cizaña. Y del plato dice: pero por dentro está lleno de robo. Robo, imagínense, robo. Robo, pues robo de cosas, de economía y de injusticia, dice la palabra. Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Entonces habla de que, o sea, dice: mira, primero limpia lo de adentro. Fíjate, mira tu corazón, mira tus obras, mira lo que haces, mira cómo lo haces. Fíjate, arrepiéntete.
Arrepiéntete y ten misericordia de ti mismo. Sé sincero contigo. Mira y haz como el trigo para que seas trigo. Humíllate. Pide perdón a Dios. Acepta al Señor Jesucristo. Créelo en tu corazón. Confiésalo con tu boca y dile, cámbiame. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo hace nueva todas las cosas. El Señor Jesucristo cambia el corazón, limpia el corazón, quita el corazón de piedra y pone uno de carne. Hace un nuevo espíritu en nosotros. Pone su Espíritu Santo en nosotros para que podamos hacer su voluntad. Y también nos da temor para que no nos alejemos nunca de Él. Esa es la obra de Dios. Esa es la obra de Dios. Entonces, si nosotros vemos rasgos de cizaña, rasgos de que preferimos ver las apariencias, tratar de llevar una apariencia digna por fuera, pero por dentro permitimos. Miren, yo les hablo porque llega en tu vida, tienes que llegar a ver y decir, yo estoy viviendo, si vivimos mal la vida, estuve viviendo mal. Pero Dios es bueno y nos llama para que procedamos a arrepentimiento verdadero. Porque a veces en el camino uno le da chance al pecado. Y no debe de ser así. Porque el pecado destruye. ¿Por qué? Porque no le vamos a dar chance a la naturaleza maligna de la carne a que nos convierta en cizaña. Sino vamos a sujetar la carne, como dice Pablo, y vamos a vivir con la ayuda del Señor en el Espíritu, en Cristo. Entonces dice el Señor así, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato para que también lo de afuera sea limpio. Dice, hay de vosotros escribas y fariseos, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos, de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Entonces ahí el Señor nos llama a todos, llamaba a los fariseos y llamaba a limpiarnos por dentro. Pero aquí agarraba y también dice que mostraban una justicia ante los hombres. Eso es duro, eso es triste, yo lo entiendo, porque a veces uno se muestra más justo de lo que uno es. Quiere mostrar uno una cara de lo que uno no es todavía. Y debemos de arrepentirnos, porque pues no importa que aparentemos por fuera lo que no somos, si por dentro estamos llenos de huesos, de maldad, si estamos llenos de pecado, de envidias, maldicencia, desamor, o sea, odio, pues de nada sirve la hipocresía, de nada sirve la imagen. Entonces que Dios nos ayude, nos perdone y que nos ayude hoy, en este día, a ser sinceros con nosotros mismos y vernos. Y en el 29 dice, hay vosotros, escribas y fariseos. Bueno, hasta ahí nada más. Creo que esto va a ser todo, amigos. Entonces, habiendo escuchado la palabra, la reflexión, es una palabra pues difícil, amigos y hermanos, pero es una palabra que debemos de aceptar. Debemos de ser, con la ayuda de Dios, traspasados por la espada del Señor, por la espada de su palabra, y que nos pegue en todo nuestro corazón, que nos pegue y se hunda hasta nuestros huesos, nuestro corazón, nuestros tuétanos, nuestra carne, y que llegue esa palabra, que nos duela y que nosotros reflexionemos qué es lo que somos, y que veamos que no determina que somos verdaderos hijos de Dios, verdadero trigo, no va a determinar la profecía. No, la profecía no lo va a determinar. No lo va a determinar, o sea, no es una evidencia concreta, ni la profecía, ni el hacer milagros, ni el echar fuera demonios. No lo es. Lo más concreto que dice el Señor Jesucristo, la evidencia más concreta de que nosotros somos buen árbol, que somos los hijos de Dios, que somos trigo, es nuestro fruto. Y nosotros a veces adjudicamos el fruto en el trabajo de la obra, en haber hablado a alguien, persona. Eso no es malo tampoco, no es muy bueno hablar, pero eso no es. Los frutos del Espíritu son el amor, benignidad, paciencia, fe, bondad. Esos frutos deben de estar en nosotros. Esos frutos que van a hacer bien.
no mal. Pero si nosotros, eh, nosotros ponemos nuestra esperanza en que hoy predicamos y que Dios hizo milagros, en que hoy oramos por alguien y sanó, y aquellas que oramos y se fueron los demonios fuera, y llevamos una vida en la cual le permitimos a la carne que nos domine con los deseos carnales de envidia. Tenemos envidia por el ministerio a alguien, tenemos envidia al pastor fulano de tal, porque el pastor tiene más congregados en su iglesia. No va bien las evidencias. Si trabajamos en el ministerio por dinero, por fama, no está bien. ¿Por qué? Porque la obra se está haciendo por ti, o sea, por idolatrarte a ti mismo, querer a conocerte a ti. Y no es algo de reclamación ni algo, es algo que tiene que entender que si yo lo veo, que eso hay en mí, tengo que arrepentirme y decirle a Dios, ayúdame, porque de nada me sirve, no me cuenta, no me cuenta. Entonces por los frutos vamos a ser conocidos, y los frutos del Espíritu, el amor, la benignidad, la paz, lo bueno, los frutos del Espíritu son los que son la verdadera evidencia de que somos hijos de Dios. Entonces, pero si nosotros continuamente estamos haciendo maldad, y haciendo la obra, eso es peligroso. Yo lo he vivido. O sea, yo lo he vivido. Entonces, pero Dios es misericordioso y Dios disciplina a sus hijos, y bendito sea el Señor que disciplina. Y pues tomar la bendita disciplina de Dios en nuestra vida, el bendito llamado, y arrepentirnos y aceptar lo que Dios nos da como disciplina, pero que cambia nuestra vida, que cambia nuestra vida. Que cambia nuestra vida de ir al infierno, de ir al mal, de vivir una vida de maldad, de pecado, a una vida de paz con Dios. Sobre todo es lo más hermoso que podemos acceder nosotros, es a tener la paz con Dios, de tener la paz con Dios y buscarla y seguirla y con la ayuda de Dios. Ahora estamos en el camino, eso no quiere decir que hayamos vencido. Pablo mismo lo dice, y Pablo fue alguien que es grandísimo, que él iba a sujetar su carne, o sea que habiendo hecho todo lo que había hecho, había recorrido, y al último fuera a perder su salvación. Esta es una lucha tremenda, esta es una lucha terrible. Aparentemente vivimos todo el tiempo pensando que es fácil, y no es fácil. La vida de un creyente es muy difícil, muy difícil. ¿Por qué? Porque no tiene lucha contra carne ni sangre, o sea, no tiene lucha contra hombres, tiene lucha contra espíritus, huestes, potestades. Esas potestades vienen a ti, a tu mente, a tu corazón. Dice la palabra que el enemigo lanza dardos de fuego. Y esos dardos de fuego vienen a tu vida como ser humano. Esos dardos vienen y te hacen dudar de la fe. Pero el escudo de la fe es el que nos hace para apagar esos dardos. Pero vienen a tu vida. Vienen tentaciones, vienen pruebas, muchas, continuas, de las cuales uno debe de estar agarrado de la mano del Señor Jesucristo y creyéndole a Él siempre, de que no voy a hacer, o sea, el Señor me dijo claramente, si tu ojo es ocasión de pecado, arráncatelo. Si tu ojo derecho es ocasión de pecado, arráncatelo. Si tu mano es ocasión de pecado, córtala. Que te es mejor entrar sin una mano, sin un ojo al reino de los cielos, que ser echado tu cuerpo completo al infierno. Creer en eso. Creer en esa verdad que Dios nos dijo, apartaos del pecado. Que nos santifiquemos, que vivamos una vida así. Entonces, amigos, ha sido todo lo que hoy quería compartir con ustedes. Reflexionemos. Los invito mucho a reflexionar. Que no veamos que las evidencias no sean una vida en el ministerio de milagros, profecía, y milagros, profecía y echar fuera demonios. Que no sea la evidencia que nos convenza de que somos hijos de Dios.
La evidencia que nos convenza que somos hijos de Dios es que no seamos hacedores de maldad, sino que seamos hacedores de su voluntad. Esa es la evidencia. Esa es la evidencia verdadera de que somos hijos de Dios. Señor, te hablan tu madre y tus hermanos. ¿Quién son mi madre y mis hermanos? Los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Los que hacen la voluntad de Dios es la verdadera evidencia. Y la voluntad de Dios es que te santifiques, que dejemos el pecado, que dejemos de robar, de hacerle mal a nuestro prójimo, de tratar mal a nuestro fornalero, de ser hijos de Dios, de obedecerle. Esas son las verdaderas evidencias, por sus frutos conoceréis. Entonces, amigo, te invito a que reflexionemos. Ora por mí. Tú como cristiano sabes que esto es difícil, la vida cristiana es difícil. Oren por mí, hermanos, amigos, y espero que sea de bendición esta palabra para sus vidas. Dios les bendiga a todos.